Imagina por un momento que dentro de tu cabeza existe un universo entero, un cosmos más complejo que cualquier galaxia que hayamos observado con los telescopios más avanzados. Ese universo es tu cerebro. Allí nacen los pensamientos que te definen. Allí se guardan los recuerdos de la infancia que te arrancan sonrisas. Allí habita la chispa que enciende tus ideas más brillantes y también la fuerza que mueve cada músculo de tu cuerpo. El cerebro es el director de orquesta de tu vida, y sin embargo, es uno de los órganos más maltratados y descuidados en el día a día. Déjame hablarte claro. Cada decisión que tomas, cada noche de desvelo, cada exceso, cada alimento que eliges, cada silencio frente a un síntoma extraño, deja huellas en tu cerebro. Y esas huellas se acumulan. Hay quienes piensan que los problemas neurológicos aparecen de repente, como si fueran un rayo en un cielo despejado, pero la verdad es otra: el Alzheimer, los infartos cerebrales, las demencias, las migrañas incapacitantes y tantas otras condiciones empiezan mucho antes, en silencio, disfrazadas de pequeños descuidos. He visto demasiadas veces el mismo escenario. Personas que llegan a consulta y me dicen: «Doctor, últimamente me olvido de cosas simples, pero supongo que es normal». Y en algunos casos sí lo es, porque la memoria tiene límites naturales, pero en otros, esas pequeñas grietas son el inicio de un colapso mayor. Recuerdo a Ernesto, un hombre de 59 años, ejecutivo exitoso, acostumbrado a jornadas maratónicas de trabajo y noches sin dormir. Un día llegó con quejas de olvidos frecuentes, no recordaba dónde dejaba las llaves, repetía la misma pregunta varias veces en el día, confundía nombres. Él pensaba que era el estrés. Cuando revisamos a fondo, era el inicio de un deterioro cognitivo leve, y aunque logramos frenar el avance con cambios drásticos en su vida, el mensaje quedó claro: el cerebro siempre avisa, pero lo hace en voz baja. El cerebro es como un jardín delicado. Si lo riegas, si lo nutres, si lo proteges de plagas, florece en pensamientos claros, en emociones equilibradas y en memoria firme. Pero si lo abandonas, si lo llenas de toxinas, de estrés, de insomnio, se marchita en silencio. El problema es que la mayoría de la gente no se da cuenta hasta que las hojas ya caen, hasta que los recuerdos ya se borran, hasta que las palabras empiezan a faltar. Piensa en tu mente como en un disco duro de altísima precisión, con millones de archivos guardados. Cada golpe de estrés es como un virus que daña los sectores, cada noche de insomnio es como un apagón sin respaldo, cada exceso de alcohol es como un derrame que corrompe carpetas. ¿De verdad querrías arriesgar la memoria de tu vida entera por un hábito que podrías cambiar hoy? La ciencia lo demuestra una y otra vez. Sabemos que la hipertensión mal controlada aumenta el riesgo de infartos cerebrales. Sabemos que la diabetes, con sus niveles elevados de glucosa, endurece y daña los vasos cerebrales como si fueran tuberías corroídas. Sabemos que el tabaco multiplica el riesgo de accidentes cerebrovasculares y acelera la demencia. Sabemos que el estrés crónico inunda al cerebro con cortisol, que lentamente apaga neuronas en el hipocampo, esa región clave para la memoria. Y sabemos también que el cerebro tiene una capacidad maravillosa de recuperarse, de reinventarse, de crear nuevas conexiones, si le damos las condiciones necesarias. Quiero que te detengas a pensar en algo. Tu cerebro no descansa nunca, ni cuando duermes. En esas horas de sueño profundo, lejos de desconectarse, activa un sistema de limpieza, el sistema linfático, que elimina toxinas y proteínas dañinas que, si se acumulan, favorecen el Alzheimer. Dormir bien no es un lujo, es una de las armas más poderosas para mantener tu mente joven. Y no hace falta tener síntomas graves para empezar a preocuparse. El descuido del cerebro empieza en lo pequeño. Esa dificultad para concentrarte después de una maratón de trasnochos. Ese dolor de cabeza que justificas diciendo seguro es la tensión del día. Ese olvido de un nombre familiar que atribuyes a un despiste. No ignores esas señales. Cada una es un semáforo amarillo que pide atención. El gran neurólogo Oliver Sacks solía decir que el cerebro es el órgano de la mente y el alma. Y tenía razón, porque cuando el cerebro enferma, no solo se afecta el cuerpo, se afecta tu identidad, tus recuerdos, tu capacidad de amar, de trabajar, de soñar. Perder la salud cerebral es perder la esencia misma de quién eres. Por eso estoy aquí, para darte los 100 mejores consejos del mejor neurólogo del mundo. No porque yo lo sea, sino porque estos consejos son el resultado de décadas de ciencia, de miles de pacientes, de cientos de estudios, y sobre todo,
de historias que dejaron huella. Hoy quiero que los recibas como si fueran los consejos más importantes de tu vida, porque lo son. No quiero que llegues a los 70 con miedo a perder la memoria. Quiero que llegues con recuerdos frescos, con una mente lúcida, con la capacidad de seguir aprendiendo, de seguir contando historias, de reconocer la voz de quienes amas. No quiero que tu historia se escriba con si hubiera sabido antes. Quiero que se escriba con qué bueno que decidí cuidarme a tiempo. La introducción termina aquí, pero no es un cierre, es una puerta que se abre. Vas a entrar a un viaje profundo donde entenderás cuáles son los enemigos de tu cerebro, cómo construir un escudo protector, qué señales nunca debes ignorar, cómo prolongar tu vida mental y cuáles son los 100 consejos de oro que cambiarán tu destino. A partir de este momento, cada palabra que escuches será un ladrillo en la construcción de tu futuro neurológico, y ese futuro empieza hoy, contigo. Uno de los principales enemigos es la hipertensión arterial, conocida como la asesina silenciosa, porque rara vez da síntomas hasta que ocurre un evento grave como un accidente cerebrovascular. Imagina que tus arterias cerebrales son delicadas mangueras que transportan agua a presión. Si la presión se mantiene demasiado alta durante años, las paredes se desgastan, se vuelven frágiles, y cualquier ruptura puede ser catastrófica. He visto pacientes que nunca sintieron dolor, ni mareos, ni molestias, pero de pronto sufrieron una hemorragia cerebral que cambió para siempre su vida y la de su familia. La hipertensión no avisa, solo golpea, y muchas veces lo hace con la fuerza de un rayo. Otro enemigo oculto es la diabetes mal controlada, una enfermedad que circula de manera silenciosa y que afecta de forma directa al cerebro. El exceso de glucosa en la sangre es como un líquido corrosivo, que lentamente va dañando los vasos sanguíneos pequeños, reduce la elasticidad de las arterias, provoca inflamación y acelera el envejecimiento neuronal. Los pacientes con diabetes tienen un riesgo mucho mayor de sufrir demencias, Alzheimer y accidentes cerebrovasculares. Y lo más doloroso es que muchas veces no sienten nada en los primeros años, creen que están bien, hasta que la enfermedad ya dejó cicatrices profundas en el sistema nervioso. El colesterol elevado y las dislipidemias también forman parte de este ejército silencioso, porque mientras por fuera la persona se siente sana, por dentro sus arterias cerebrales se están llenando de placas de grasa, estrechando los caminos que llevan oxígeno y nutrientes a las neuronas. Es como si un río limpio comenzara a llenarse de basura poco a poco. El agua sigue fluyendo, pero cada vez con más dificultad, hasta que un día un tapón bloquea todo el paso, y sobreviene un infarto cerebral. El tabaco es otro enemigo que suele disfrazarse de hábito social, pero que en realidad es veneno puro para el cerebro. Cada cigarrillo contiene miles de sustancias químicas que dañan el endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos, promoviendo coágulos, reduciendo el oxígeno en la sangre y acelerando la degeneración cerebral. He atendido pacientes de apenas 45 años con infartos cerebrales graves, incapaces de mover medio cuerpo, y todo como consecuencia de años de fumar creyendo que nada pasaría. El alcohol en exceso también actúa como un enemigo disfrazado de compañía, porque muchos lo ven como un relajante social, pero en realidad daña las neuronas de manera directa, altera los neurotransmisores y con el tiempo puede causar demencia alcohólica. El cerebro necesita equilibrio químico para funcionar, y cada trago en exceso es como echar ácido en un delicado circuito eléctrico. El estrés crónico es otro de los enemigos más peligrosos, porque no se ve, no se toca, pero desgasta como una gota que cae sin descanso sobre la misma piedra. Cuando vives en alerta constante, tu cuerpo produce cortisol y adrenalina en exceso, y esas hormonas alteran la plasticidad cerebral, apagan neuronas en el hipocampo, y reducen la capacidad de recordar, de concentrarte, de pensar con claridad. He visto personas que, tras meses de estrés laboral intenso, llegaron con cuadros de ansiedad, insomnio severo y hasta microinfartos cerebrales. El estrés es un enemigo invisible que se sienta a la mesa contigo cada día, y si no lo reconoces, lo dejas vivir gratis en tu mente hasta que destruye tu salud. El insomnio y la mala calidad del sueño son enemigos que muchos subestiman, pero que tienen un poder destructivo enorme. Durante el sueño profundo, el cerebro activa un sistema de limpieza que elimina toxinas y proteínas dañinas, entre ellas la beta-amiloide, que está directamente relacionada con el Alzheimer. Cuando privas a tu cerebro de ese descanso, es como si nunca sacaras la basura de tu casa. Se acumula, se pudre, y termina intoxicando todo el ambiente.
La obesidad y el sedentarismo también se cuelan como enemigos silenciosos, porque no solo afectan al corazón y a la circulación, también al cerebro. El exceso de grasa visceral genera inflamación sistémica, que afecta la microcirculación cerebral y reduce la oxigenación neuronal. Además, un estilo de vida sedentario reduce la producción de factores neurotróficos, esas proteínas que ayudan a crear nuevas conexiones y mantener jóvenes a las neuronas. Un cerebro que no se mueve, literalmente, se apaga más rápido. La contaminación ambiental, los metales pesados en el agua y las toxinas a las que estamos expuestos también son enemigos invisibles, porque no lo notemos, influyen en la inflamación cerebral, en la degeneración de neuronas y en el aumento del riesgo de enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. Son factores externos, sí, pero no por eso dejan de ser peligrosos. Lo más inquietante de todos estos enemigos es que no aparecen de golpe, no llegan con sirenas ni con gritos, trabajan en silencio, día a día, y cuando decides hacer conciencia, el daño ya está avanzado. Por eso entenderlos, reconocerlos y enfrentarlos es vital, porque el cerebro es un tesoro demasiado valioso como para dejarlo expuesto a ladrones invisibles. El cerebro no solo necesita defensa, necesita un escudo sólido que lo proteja de los enemigos silenciosos que trabajan día y noche, un escudo que no se construye con acero ni con concreto, sino con decisiones diarias, con hábitos repetidos, con constancia y con conciencia. Ese escudo protector es como una muralla invisible que se levanta poco a poco, ladrillo a ladrillo, hasta convertirse en una fortaleza capaz de resistir los golpes del tiempo y de la enfermedad. El primer ladrillo de este escudo es la alimentación. Porque lo que pones en tu plato se convierte en los ladrillos con los que tu cerebro construye pensamientos, memoria y emociones. Una dieta rica en frutas, verduras, granos integrales, pescados y grasas saludables como el aceite de oliva o el aguacate, aporta antioxidantes, vitaminas y ácidos grasos, esenciales que protegen a las neuronas del estrés oxidativo, ese proceso invisible que las va oxidando igual que el metal expuesto a la humedad. He visto a pacientes que cambiaron un desayuno cargado de azúcares por avena con frutos rojos y nueces, y en pocas semanas su nivel de concentración y energía cambió de manera radical. Comer sano no es una moda, es un blindaje real contra el deterioro cognitivo. El segundo ladrillo es la actividad física, porque cada paso que das, cada kilómetro que caminas o corres, cada músculo que entrenas con ejercicio, envía señales directas a tu cerebro para producir más factores neurotróficos, esas proteínas mágicas que estimulan la creación de nuevas conexiones neuronales. El ejercicio es como abrir nuevas carreteras dentro del cerebro, rutas que facilitan la comunicación entre regiones, que fortalecen la memoria, que elevan el estado de ánimo. Un cerebro que se mueve es un cerebro que resiste. El tercer ladrillo es el sueño reparador. Porque cuando duermes, tu cerebro no descansa en silencio. Al contrario, activa el sistema linfático, un mecanismo de limpieza que elimina toxinas, proteínas dañinas y desechos que durante el día se acumulan. Dormir bien es como abrir las ventanas de una casa y dejar que entre aire fresco, es como sacar la basura antes de que se pudra, es como darle al cerebro la oportunidad de repararse a sí mismo. Pacientes que mejoraron su higiene del sueño lograron reducir migrañas, estabilizar su presión arterial y recuperar la claridad mental. Dormir no es un lujo, es un arma poderosa contra la enfermedad. El cuarto ladrillo es la estimulación cognitiva, porque el cerebro es como un músculo, y si no se ejercita, se atrofia. Aprender un nuevo idioma, tocar un instrumento, leer libros, resolver crucigramas, escribir o incluso aprender a bailar, son actividades que generan nuevas conexiones neuronales. Es como abrir caminos alternativos en un bosque. Si una ruta se bloquea, el cerebro puede tomar otra. He visto a personas mayores que nunca habían usado tecnología, aprender a manejar un teléfono inteligente, y en el proceso entrenar su memoria y retrasar la llegada de la demencia. La mente necesita desafíos para mantenerse viva. El quinto ladrillo es el manejo del estrés. Porque dejar que el estrés gobierne es como permitir que un enemigo viva en tu casa sin pagar renta, consumiendo tus recursos y destruyendo tu paz. Practicar respiración profunda, meditación, yoga, oración o simplemente caminar en la naturaleza reduce los niveles de cortisol, relaja el sistema nervioso y protege la memoria. He tenido pacientes con jaquecas crónicas que al introducir técnicas de relajación redujeron sus síntomas a la mitad.
El cerebro agradece la calma como el desierto agradece la lluvia. El sexto ladrillo es la vida social, porque el aislamiento es un veneno lento para el cerebro. Conversar, reír, compartir con amigos y familia activa redes neuronales relacionadas con el lenguaje, la memoria y la emoción. Cada abrazo sincero, cada conversación profunda, cada comida compartida es un estímulo cerebral que protege contra la depresión y la demencia. Un cerebro rodeado de vínculos sanos es un cerebro blindado. El séptimo ladrillo es la prevención médica, porque de nada sirve construir un escudo si nunca lo revisas. Los chequeos neurológicos y clínicos, la medición de la presión arterial, la glucosa, el colesterol y las imágenes cerebrales cuando son necesarias, son las alarmas que te avisan cuando algo falla en tu escudo. Conozco pacientes que nunca se habían hecho un examen de sangre, y cuando por fin lo hicieron descubrieron que vivían con diabetes, sin diagnosticar desde hacía años. No esperes a que el enemigo derribe tu muralla refuérzala con vigilancia constante. Construir un escudo protector para tu mente no es un acto de un día, es un estilo de vida, es la suma de pequeñas decisiones que se repiten con disciplina. Cada alimento sano que eliges, cada hora de sueño que respetas, cada paso que caminas, cada palabra nueva que aprendes, cada respiración profunda que practicas, cada abrazo que compartes y cada chequeo que realizas, son ladrillos que fortalecen tu fortaleza cerebral. El cerebro, como cualquier tesoro, necesita un guardián, y ese guardián eres tú. El cerebro, aunque silencioso en su funcionamiento, siempre envía señales cuando algo no anda bien, y esas señales son como alarmas encendidas en la oscuridad, luces rojas que suplican atención antes de que sea demasiado tarde. Ignorarlas es como conducir un automóvil con el testigo del aceite encendido. Tarde o temprano el motor se detiene, y el daño ya no tiene reparación. Una de las señales más frecuentes es la pérdida súbita de fuerza en un brazo o en una pierna, aunque sea por segundos, aunque después pase. Ese instante puede ser un ataque isquémico transitorio, una especie de mini infarto cerebral, que anuncia que un evento mayor está por llegar. Recuerdo a Clara, una mujer de 63 años, que sintió por un minuto que su brazo derecho estaba como dormido. Lo atribuyó a la posición en que estaba acostada y no consultó. Semanas después llegó a urgencias con un infarto cerebral extenso que le dejó una parálisis permanente. El cerebro siempre avisa, pero la mayoría no escucha. Otra señal de alarma es la dificultad repentina para hablar o para comprender lo que otros dicen, como si de pronto las palabras se enredaran o desaparecieran. No es un susto pasajero, es un síntoma neurológico grave. He atendido a pacientes que en medio de una conversación comenzaron a hablar de forma incoherente, balbuceando palabras sin sentido, y en cuestión de minutos estaban frente a un accidente cerebrovascular en desarrollo. El lenguaje es la voz del cerebro. Cuando se altera, la alarma no puede ser más clara. Los cambios repentinos en la visión también son señales que no deben ignorarse. Ver borroso, perder de golpe la visión de un ojo, o tener visión doble no son simples molestias, son gritos de auxilio del cerebro. Muchas veces esos síntomas se confunden con cansancio ocular, pero detrás puede esconderse una obstrucción en la circulación cerebral o un aumento de la presión intracraneal. El ojo es la ventana del cerebro, y cuando esa ventana se empaña, es porque algo dentro está fallando. El dolor de cabeza súbito, intenso, descrito como el peor de la vida, es otra de esas señales críticas. No es un dolor cualquiera, es una alarma brutal, que puede estar indicando una hemorragia cerebral o un aneurisma roto. He visto a pacientes jóvenes llegar al hospital con este dolor, creyendo que era una migraña fuerte, y en realidad tenían una hemorragia subaracnoidea, una condición que puede ser mortal si no se trata de inmediato. El dolor de cabeza que llega como un trueno merece atención inmediata. Los problemas repentinos de equilibrio o coordinación son otra señal importante. Caminar tambaleándose, sentir que el mundo da vueltas, perder la capacidad de mantenerse en pie, no son síntomas para reír o minimizar, son banderas rojas que indican que el cerebelo o los circuitos del equilibrio están comprometidos. Conocí a Julio, un hombre de 48 años que pensó que estaba mareado por no desayunar, pero en realidad estaba sufriendo un infarto en el cerebelo, que pudo haberle costado la vida. La pérdida de memoria que avanza rápidamente también es un aviso que no debe ignorarse. Olvidar dónde están las llaves es normal, olvidar cómo usarlas no lo es. Olvidar una fecha puede pasarle a cualquiera.
olvidar el camino a casa es un signo de alarma. He visto a pacientes que comenzaron con olvidos pequeños y en pocos años perdieron la capacidad de reconocer a sus seres queridos. El Alzheimer y otras demencias no aparecen de un día para otro, comienzan con pequeñas grietas en la memoria que van creciendo si no se atienden. La aparición de convulsiones en alguien que nunca las había tenido es otra alarma que no debe ser pasada por alto, porque puede indicar desde una lesión cerebral hasta un tumor en desarrollo. Las convulsiones no siempre son movimientos violentos, a veces se manifiestan como ausencias breves, como desconexiones de segundos en las que la persona se queda en blanco. Cada una es un mensaje del cerebro que pide atención. La depresión y los cambios drásticos en el estado de ánimo también son señales del cerebro, porque no todo lo neurológico se manifiesta en el cuerpo, también en la mente. Cuando la tristeza se vuelve constante, cuando el placer desaparece de las cosas cotidianas, cuando la ansiedad invade cada día, el cerebro está mostrando que sus circuitos químicos y eléctricos necesitan ayuda. Ignorar estos síntomas es dejar que el enemigo avance en silencio. El insomnio persistente, los terrores nocturnos, la somnolencia excesiva durante el día también son signos de que algo no está bien. Dormir es una función vital, y cuando el sueño falla, el cerebro sufre. He visto cómo el insomnio crónico se convierte en la chispa que enciende otras enfermedades neurológicas, porque sin descanso, el cerebro pierde su capacidad de repararse. En resumen, las señales de alarma del cerebro nunca son casuales, nunca deben ser minimizadas, porque son advertencias de que algo grave puede estar desarrollándose. El cuerpo siempre habla, y el cerebro, aunque lo haga con susurros, envía mensajes claros a quien se detiene a escuchar. La diferencia entre un desenlace fatal y una recuperación está muchas veces en prestar atención a tiempo. Construir conciencia sobre estas señales es fundamental, porque ignorarlas es abrir la puerta a consecuencias irreversibles, mientras que reconocerlas es darle al cerebro la oportunidad de salvarse. No olvides nunca, tu mente, tu memoria, tu capacidad de amar y de soñar dependen de cómo respondas a estas alarmas. Escúchalas, atiéndelas, porque de ellas depende tu futuro. Prolongar la vida mental no es un acto de magia, no es un privilegio reservado para unos pocos, es un arte que se cultiva día a día con pequeñas decisiones que, como pinceladas en un lienzo, van construyendo una obra maestra llamada longevidad cerebral. El cerebro, al igual que un músculo, responde al uso, se fortalece con el ejercicio adecuado y se debilita con la inactividad, con la falta de estímulos, con la rutina vacía que no reta ni desafía. La plasticidad cerebral, esa capacidad maravillosa que tiene la mente de crear nuevas conexiones, de reorganizarse, de adaptarse incluso después de una lesión, es la base de este arte. Imagina que tu cerebro es una ciudad iluminada por millones de calles y avenidas. Cada vez que aprendes algo nuevo, se abre una calle, se enciende una lámpara, y la ciudad se hace más brillante, más segura, más viva. En cambio, cuando dejas de estimularte, cuando caes en la pasividad, esas calles se apagan poco a poco, hasta que la ciudad se sumerge en la penumbra del olvido. He conocido pacientes que a los 80 años estudiaban un nuevo idioma, y su cerebro estaba más ágil que el de personas de 50 que habían dejado de aprender, de retarse, de estimularse. La mente necesita desafíos como el cuerpo necesita oxígeno. Cada nuevo libro leído, cada instrumento aprendido, cada conversación profunda, son vitaminas invisibles que prolongan la vida mental. El arte de prolongar la vida mental también depende del cuidado físico, porque no existe cerebro sano en un cuerpo enfermo. El ejercicio físico regular no solo fortalece los músculos y el corazón, también libera factores neurotróficos, verdaderas moléculas milagrosas que alimentan a las neuronas y fomentan nuevas conexiones. He visto pacientes con depresión mejorar notablemente solo al incorporar caminatas diarias, y lo que parecía un tratamiento exclusivo de fármacos, se transformó en una terapia integral gracias al movimiento. El cuerpo en movimiento mantiene a la mente despierta. El descanso profundo es otro de los pilares de esta prolongación, porque en el sueño se produce el milagro de la reparación. Dormir bien es como darle a la mente la oportunidad de pulir sus archivos, de organizar su biblioteca interna, de limpiar las toxinas que durante el día se acumularon. Quien desprecia el sueño envejece más rápido, no solo físicamente, sino mentalmente, porque la falta de descanso acelera el deterioro cognitivo y abre las puertas al Alzheimer. Dormir es un arte, pero también un arma contra el olvido.
La vida emocional y social también juega un papel esencial, porque un cerebro aislado se consume más rápido que un cerebro rodeado de amor, de conversaciones, de vínculos reales. Las neuronas se activan con las risas, con los abrazos, con los recuerdos compartidos. He visto pacientes que, a pesar de diagnósticos neurológicos graves, lograron mantenerse lúcidos gracias a la fuerza de su familia, a la red de apoyo que les dio estímulo constante. La soledad es tóxica, el acompañamiento es medicina. La nutrición no se queda atrás, porque prolongar la vida mental también significa alimentar al cerebro con lo que realmente necesita. Los ácidos grasos omega 3 actúan como lubricante para las neuronas. Los antioxidantes presentes en los frutos rojos combaten el envejecimiento celular, y los granos integrales aportan energía estable que mantiene la mente enfocada. Comer mal es como darle gasolina contaminada a un motor delicado, tarde o temprano se detiene. Pero quizás lo más importante de este arte es la actitud, porque un cerebro resignado se apaga, mientras que un cerebro con esperanza y curiosidad se mantiene encendido. La resiliencia emocional, la capacidad de adaptarse a las pérdidas, de levantarse después de las caídas, de encontrar sentido incluso en medio del dolor, prolonga la vida mental más que cualquier fármaco. El sentido de propósito es la chispa que mantiene vivas las neuronas. Recuerdo a Marta, una mujer de 70 años que había perdido a su esposo, y con él parecía haber perdido también las ganas de vivir. Su memoria empezó a fallar, su ánimo se desplomó, y su familia temía que estuviera entrando en demencia. Pero cuando encontró refugio en la pintura, cuando empezó a plasmar colores en lienzos, su mente volvió a brillar, su memoria mejoró, y la vitalidad regresó a su vida. El cerebro necesita razones para seguir luchando, y cada hobby, cada pasión, cada meta son motivos que prolongan su vida. Prolongar la vida mental es, en esencia, un arte que combina ciencia, disciplina y corazón. No hay píldora mágica, no hay receta secreta, hay hábitos, hay elecciones, hay constancia. Cada día es una oportunidad para fortalecer ese escudo, para regar ese jardín, para mantener viva la ciudad iluminada que habita dentro de ti. El cerebro puede ser frágil como el cristal, pero también resistente como el acero cuando lo cuidas, cuando lo nutres, cuando lo entrenas. Y al final, el arte de prolongar la vida mental no consiste en añadir años a la existencia, sino en añadir vida a los años, claridad a los recuerdos, lucidez a los días y propósito a cada amanecer. Estos 100 consejos no son simples frases de manual, son llaves maestras que abren la puerta hacia una mente más fuerte, más clara, más resistente al paso del tiempo. Son la recopilación de décadas de ciencia, de experiencias de pacientes, de casos clínicos que enseñaron lecciones profundas y de la observación constante de lo que daña y lo que protege al cerebro humano. Cada consejo es como un ladrillo en la muralla de tu salud mental, y juntos forman una fortaleza que ningún enemigo invisible podrá derribar. Come frutas y verduras de todos los colores, porque cada color es una defensa distinta contra el envejecimiento neuronal. Bebe suficiente agua, porque la deshidratación seca la memoria como un río que se convierte en desierto. Haz ejercicio regular, porque mover el cuerpo enciende el cerebro como quien prende todas las luces de una ciudad. Duerme entre 7 y 8 horas cada noche, porque el sueño es el taller secreto donde tu cerebro se repara y se limpia. Mantén la presión arterial bajo control, porque la hipertensión es una bomba de tiempo para tus neuronas. Vigila tus niveles de glucosa, porque la diabetes es gasolina que quema lentamente las conexiones cerebrales. Controla el colesterol, porque cada placa en las arterias es un obstáculo en las carreteras que llevan oxígeno a tu mente. Evita el tabaco en todas sus formas, porque cada bocanada es veneno que asfixia tu cerebro. Limita el consumo de alcohol, porque el exceso destruye neuronas como fuego que arrasa un bosque. Aprende a manejar el estrés, porque el cortisol es un ácido que lentamente corroe tu memoria y tu concentración. Estimula tu mente cada día, aprende un idioma, toca un instrumento, resuelve acertijos, lee libros, conversa de temas nuevos, porque cada reto es un gimnasio invisible para tus neuronas. Nunca dejes de aprender, porque el cerebro que se queda quieto se marchita, mientras que el cerebro que se reta florece. Mantén relaciones sociales sanas, porque cada abrazo, cada risa, cada conversación sincera libera sustancias que nutren al cerebro. Evita el aislamiento, porque la soledad es un veneno silencioso que adelanta el deterioro mental. Aliméntate con grasas saludables como las del aguacate, el aceite de oliva,
las nueces y los pescados, porque son como lubricantes que mantienen las conexiones neuronales funcionando suavemente. Consume antioxidantes como frutos rojos, porque son escudos contra el envejecimiento celular. Prefiere granos integrales, porque dan energía estable que mantiene despierto a tu cerebro. Aprende a escuchar a tu cuerpo, porque la fatiga, el mareo, los olvidos repentinos, los dolores de cabeza inusuales siempre son mensajes que no deben ignorarse. Atiende esas señales antes de que se conviertan en gritos de emergencia. Cuida tu audición y tu visión, porque cuando los sentidos se apagan, el cerebro se desconecta del mundo y acelera su deterioro. Usa protectores auditivos. Haz chequeos visuales. No dejes que las puertas de entrada de la información se cierren. Medita, respira profundo, camina al aire libre, porque la calma interior es medicina invisible para tu mente. He visto pacientes reducir la frecuencia de sus migrañas y mejorar su memoria solo con aprender a respirar conscientemente. El cerebro agradece la serenidad como la tierra agradece la lluvia. Incluye hobbies creativos en tu vida. Pinta, canta, baila, escribe, porque la creatividad es un fertilizante para las neuronas. El arte no es solo entretenimiento, es un entrenamiento profundo que prolonga la vida mental. Hazte chequeos médicos regulares, porque lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla avanza en silencio. La prevención es el arma más poderosa contra las enfermedades neurológicas. Protege tu sueño. Establece horarios, evita pantallas antes de dormir, crea un ambiente tranquilo, porque cada noche de descanso profundo es un seguro de vida para tu cerebro. Evita los ultraprocesados, porque cada paquete cargado de azúcares, grasas trans y químicos es un golpe directo a tu salud cerebral. Alimentarse mal es como llenar de humo un motor delicado. Tarde o temprano se apaga. Aprende a decir no, porque cada compromiso innecesario, cada exceso aceptado es estrés añadido a tu mente. La asertividad es también una medicina neurológica. Haz ejercicio no solo físico, sino también mental y espiritual, porque un cerebro completo necesita cuerpo activo, mente estimulada y espíritu sereno. Rodéate de naturaleza, porque los paisajes verdes, el aire fresco, el canto de los pájaros reducen la presión, bajan el estrés y renuevan la energía mental. He visto pacientes con ansiedad mejorar más en una caminata al bosque que con cualquier fármaco. La naturaleza es terapia gratuita y poderosa. Recuerda siempre que el cerebro no se jubila, nunca deja de aprender, nunca deja de adaptarse, nunca deja de crecer, a menos que tú lo abandones. Estos 100 consejos son tu caja de herramientas, tu mapa de ruta, tu escudo contra el olvido, tu manual para vivir con lucidez hasta el último día. No son mandamientos rígidos, son guías flexibles que puedes adaptar a tu vida, pero cada uno de ellos tiene el poder de salvar neuronas, de salvar recuerdos, de salvar tu esencia. No olvides que prolongar la vida mental no es cuestión de suerte, es cuestión de elecciones repetidas, es disciplina, es amor propio, es respeto por el órgano más complejo del universo, tu cerebro. Llegamos al final de este recorrido, y lo que escuchaste no son solo palabras, son semillas que pueden germinar en tu vida si decides regarlas con acción. El cerebro, ese universo silencioso que late dentro de ti, depende de cada decisión diaria, de cada hábito, de cada gesto de amor propio. La decisión está en tu mente, porque nadie más puede vivir por ti, nadie más puede dormir por ti, nadie más puede respirar profundo en tu lugar, nadie más puede alimentarse por tu cerebro. Tú eres el guardián de tu memoria, de tu concentración, de tu capacidad de amar, de tu historia personal. He visto demasiados pacientes que dijeron mañana empiezo, y ese mañana nunca llegó, hasta que fue demasiado tarde. También he visto personas que un día decidieron cambiar, que dieron un giro radical en sus vidas, que comenzaron a moverse, a comer distinto, a dormir mejor, y lograron prolongar sus años con lucidez. El destino no está escrito, el lápiz siempre lo sostienes tú. Piensa que tu cerebro es como una biblioteca inmensa. Cada recuerdo es un libro, cada experiencia es un capítulo, cada sonrisa de quienes amas es una página que nunca quieres perder. Cada vez que eliges un hábito sano, proteges esos estantes, refuerzas esas páginas, blindas tu historia. Cada vez que descuidas tu mente, arriesgas a que esas páginas se borren, a que tu biblioteca se derrumbe en silencio. Prolongar la vida mental es también prolongar la capacidad de disfrutar, de reír, de trabajar, de abrazar, de soñar, de reconocer la voz de tus hijos,
de mirar a los ojos a tu pareja y saber quién es. No hay riqueza más grande que esa. Por eso este mensaje final no es una despedida, es un llamado, un recordatorio, una invitación a tomar en serio lo más valioso que tienes, tu mente. La ciencia, los casos clínicos, los ejemplos que te compartí, son solo guías, pero el verdadero cambio comienza en ti, en lo que decidas hacer a partir de hoy. El arte de cuidar el cerebro no está en grandes sacrificios, sino en pequeños actos repetidos, en la constancia de elegir lo correcto, en la disciplina de hacer de tu vida un terreno fértil para que tu mente florezca. No esperes a perder para valorar, no esperes a enfermar para cuidar, empieza hoy, porque cada día cuenta, porque cada latido cerebral es una oportunidad de empezar de nuevo. La decisión está en tu mente, y tu mente es el espejo de tu vida. Cuídala, protégela, nútrela, y ella te recompensará con años de lucidez, de recuerdos intactos, de momentos que realmente valen la pena.